Hola a todos, bienvenidos a Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán. En esta ocasión estamos reunidos con un invitado especial, el maestro Yuri Servolov, a mi lado derecho, miembro de Multiversidad, docente investigador, el profesor doctor Alexander de Pomposo. La temática ustedes la tienen en la pantalla, yo la leo: escenarios futuros para México y el mundo. Vamos a iniciar, doctor, si le parece, cediendo la palabra a maestro Yuri Servolov, quien es analista político y económico, consultor, catedrático y conferencista, especializado en reingeniería personal y de organizaciones en estrategia, prospectiva, estudios del futuro y construcción de posibilidades y escenarios, ¿no? Es docente en la Universidad Bancaria y Comercial, entre otras. Entre otras, la UNAM, Libero, el TEC. Pues yo quisiera empezar, gracias Gustavo, yo quisiera empezar hablando un poco de qué es la prospectiva, que no es tener una bola de cristal, no es adivinar el futuro, sino la prospectiva es visualizar el futuro que uno va a construir. Se parte de la premisa de que todas las cosas se crean dos veces, primero en la mente y luego en la realidad. Primero viene el diseño lógico y luego el diseño físico. Si no lo podemos imaginar, no lo vamos a poder crear. Dicen que la mejor manera de saber qué va a pasar en el futuro pues es crearlo, crear ese futuro que tú quisieras ver. Entonces, digamos que el futuro lo podemos dividir en dos áreas. Uno, la prospectiva, que es el futuro activo, el futuro que yo quiero crear, y los escenarios, que es el futuro pasivo, que es simplemente ver los toros desde la barrera, simplemente plantear. Y yo quisiera poner para esta discusión los escenarios del futuro de México y del mundo que acaba de plantear un gran prospectivista, el doctor Sergio Montero, en un libro que se acaba de presentar la semana pasada acá en México, una visión prospectiva de la administración pública para la sociedad mundial al 2050. Entonces él nos plantea para los próximos 36 años 4 escenarios. El catastrófico, en el cual lo que nos dice es: llegamos a un mundo de todos contra todos, un mundo dominado por el crimen, las drogas, los gobiernos fallidos ausentes, la inseguridad, la falta de agua, la falta de alimento, las violaciones éticas. O sea, prácticamente donde, como decía Hobbes, el hombre es lobo del hombre. ¿Sí? Luego tenemos el segundo escenario, que es el escenario tendencial, y nos plantea, él le llama más de lo mismo, pero es el mundo S.A., el mundo de la propiedad privada. Todo se privatiza, hasta el agua, el aire. Para respirar vas a ir a tener que ir a la tienda, ir a comprar un tanquecito de oxígeno, porque si no, no sobrevives ese día. Sí. Todo va a tener dueño. Solo va a poder estudiar una élite que puede pagar universidades carísimas, y va a haber suburbios muy lujosos rodeados de grandes cinturones de miseria. Aquí el punto más relevante es el nuevo libro de Piketty sobre el capital del siglo XXI, que algunos dicen es como el nuevo Marx, porque Piketty lo que está planteando que hoy día se rompió el paradigma. Puedes crear mucha riqueza sin necesidad de participación social. Es decir, para crear riqueza ya no necesitas tener empleo. Esto significa un cambio histórico en la historia del mundo, porque puedes tener gente que haga mucha riqueza teniendo robots o producción automatizada o producción modular. Y si no hay mecanismos redistributivos por parte del Estado, entonces vas a tener estas élites que van a estar viviendo en unas islas de lujo, pero rodeados de todos estos cinturones de miseria, porque la gente no va a tener participación de esta riqueza. El tercer escenario, que es el escenario que él plantea como ideal, él le llama el de todo es posible, es donde tenemos a la sociedad como el eje rector, una sociedad fuerte con un mercado justo, una sociedad educada, alineada a principios.
Es decir, donde se da un equilibrio entre la sociedad y el mercado y tenemos un crimen disminuido y básicamente es como el triunfo del amor, o sea, digamos que es el triunfo de la humanidad. Salen los mejores valores del ser humano, tenemos una educación basada en derechos universales, el cuidado del medio ambiente, la convergencia tecnológica y social al servicio de la sociedad, ¿no? Y un mercado justo. Y finalmente plantea el cuarto escenario, que sería el escenario factible, de todos juntos y a tiempo, le llama él, donde tenemos un gobierno mundial, ya no hay fronteras, es una economía también global, las empresas hacen negocio pero respetando el medio ambiente y con responsabilidad social. Es decir, se acaba el paradigma unidimensional de los negocios del segundo milenio, que era basado solamente en generar riqueza. Ahora los nuevos negocios, aparte de generar riqueza, tienen que tener un cuidado del medio ambiente y responsabilidad social. O sea, tienen que ser negocios tridimensionales. Y el crimen está controlado por el gobierno, se reduce el hambre y el sufrimiento a nivel mundial, se acaba la pobreza y nadie queda excluido del desarrollo y de la modernidad, ¿no? Entonces, estos son los 4 escenarios que nos plantea para dentro de 36 años, para el 2050, escenarios en los cuales obviamente México está incluido y el mundo. ¿Son escenarios o utopías? Pues el primero es más bien una anti-utopía, ¿no? Es un colapso de la humanidad, es el fracaso de la humanidad. Bueno, eso puede ser una utopía. Las utopías apocalípticas, ¿no? Exacto. Estoy pensando en la teoría de las catástrofes del reggaetón, justamente, pues eso es lo que viene a la mente con este recurso a la guerra de todos contra todos, que según Hobbes es el origen de la humanidad. Después terriblemente criticado por Spinoza en sus tratados teológico-políticos, y precisamente lo que le critica a Hobbes es que esa visión lo único que muestra es una ignorancia total acerca de la naturaleza del hombre, ¿sí? Concretamente, del hombre concreto. Ajá. Sí, que ahí quizás el que lo plantea también es Arnold Toynbee, el filósofo de la historia, que en los 70s, él es el gran estudioso del colapso de los imperios. Y él plantea que cuando el tamaño del desafío es mayor a la capacidad de respuesta del ser humano, es cuando se colapsan estas sociedades. Pero se colapsan solas, eso es muy importante también. Es decir, ¿quién tiró a Roma? Roma. ¿Quién va a tirar a Estados Unidos? Estados Unidos. Por supuesto, ¿no? Entonces, yo sí tengo una pregunta ahí que me gustaría sacar aquí a la superficie sobre ese primer escenario. Sí. Porque a mí me resulta interesante, porque los sistemas no lineales, los sistemas complejos, a pesar de sus enormes diferencias de naturaleza, tienen en común una serie de puntos, y uno de esos puntos fuertes es que tienden a reorganizarse en niveles diferentes a aquel en el que estaban previamente, a través de una transición de fase, es decir, de una absoluta ruptura de simetría, que se parece mucho a una catástrofe. Por eso le pongo el carácter de utópico, porque la catástrofe no forzosamente es el fin absoluto, puede ser la transición necesaria para redefinir las cosas ante un fracaso notorio de todos los sistemas que se han inventado. Sí, de hecho, quizás en esto que comenta, habría que hablar de los 3 pilares en los que está sostenida la civilización actual, que es, uno, el pensamiento crítico, que dejó atrás el pensamiento mágico. 2, la modernidad, que dejó atrás lo arcaico, lo rural. Y 3, el humanismo, que dejó atrás los absolutismos, los totalitarismos. Pero estos 3 pilares que no tienen vuelta atrás están llegando a un colapso. ¿Por qué? Porque hicimos un pensamiento crítico que se volvió antiespiritual. Se consideró que todo lo espiritual era basura, y junto con el bebé tiramos el agua sucia. ¿Está pensando, por ejemplo, en la escuela de Frankfurt? Adorno, Horkheimer, fundamentalmente. O sea, el pensamiento crítico fue, sí,
o sea, todo el pensamiento crítico fue, tenemos que irnos a la ciencia, al objetivo, a la tecnología y dejar atrás los tarots, las lecturas de café, los horóscopos, todos los objetivos. Pero se pensó que todo lo que tenía que ver con religión también era basura. Y entonces tiramos el agua sucia y junto tiramos el bebé de la espiritualidad. Entonces, la pregunta es si podríamos llegar a una ciencia con conciencia, una ciencia espiritual. O sea, es lo que algunas gentes llaman la mezcla de Occidente con Oriente. El Occidente con su ciencia y el Oriente con su espiritualidad. El Occidente que plantea que todo surge del orden y el Oriente que dice, no, todo surge del caos. Bueno, el Occidente también lo dice. La Biblia, que es uno de los textos fundacionales del pensamiento occidental, lo dice así, en el tercer versículo, que todo viene de Tohu Babohu, todo viene del desorden. El caos es lo que reina y a partir de ahí sale es más, uno de los pensadores importantes del siglo XX, Ilya Prigozhin, tiene una obra justamente que se llama así, El orden a partir del caos. Ok. Y aquí la cuestión es que la característica de un sistema es que son caóticos. Es decir, que en el sistema hay caos y hay orden. No puede haber un sistema que esté 100% en orden, por supuesto, ni 100% en caos. Solo la nada tiene esa prerrogativa. Solo la nada puede estar 100% en orden o 100% en desorden, y es lo mismo ahí. Pero la nada no es nada. La nada, si fuera algo ya no sería nada, entonces definitivamente la nada exacto. No es. Teóricamente puede aceptarse. Entonces aquí la pregunta es, no podemos regresar al pensamiento mágico, pero hoy día, que parecería que debería ser el triunfo del pensamiento crítico, hay una necesidad. Hay un resurgimiento del pensamiento mágico. Sí, ya hay una ensalada espiritual impresionante. Pareciera que hubiera una regresión, ¿no? Hoy día nuevamente Los Ángeles y la cuarta dimensión y quién sabe cuántas el horóscopo y todo eso. Es interesante cómo llegamos a este punto para mí, ¿no? A través del escenario catastrófico. Pareciera que hablar del escenario catastrófico es un llamado a su contraparte, ¿no? A la necesidad de una espiritualidad, de una revisión de lo más elemental en términos de acción positiva humana sobre el mundo, de cómo afrontar efectivamente esta idea de que el hombre pueda ser única y exclusivamente el lobo del hombre, ¿no? Habría que ver si se puede tener una espiritualidad crítica, o sea, una espiritualidad de calidad. Claro que sí. No esta espiritualidad barata. Claro que sí. A mí me parece que es uno de los mejores y más brillantes frutos del pensamiento complejo, precisamente. El reconocer la transitoriedad de los sistemas llamados estables. Las concreciones de la realidad en forma de estabilidad son reales, es lo que explica incluso el orden del mundo y la realidad, pero es transitoria. Ni es Parménides ni es Heráclito, son los dos. Estamos en medio. Hay, como lo dice muy bien Edgar Morin, hay un juego en el que hay dos componentes y las dos son igualmente indispensables: el cambio y la resistencia al cambio. Eso es lo que conforma la evolución. Ya lo decía Bergson también en la evolución creadora, ¿sí? Lo que produce la evolución del mundo es la resistencia al paso del tiempo. Bueno, los mexicanos hemos pagado en sangre la lucha entre liberales y conservadores. Desde luego. Hoy mismo día, los que se oponen a las reformas y los promotores de las reformas. Es el mismo juego. Ajá. Ahora, el segundo pilar es la modernidad, pero hicimos una modernidad excluyente y no sustentable. O sea, es una modernidad que no es para todos y totalmente agresiva al medio ambiente y que está colapsando el planeta. Lo que decías, o sea, lo peor que hay en este planeta es un ser humano, es la peor plaga que existe y también es lo mejor que existe en este planeta, es un ser humano. Pero eso a mí me parece, estoy de acuerdo, 100%, pero a mí me parece que posiblemente el origen se encuentra filosóficamente, estoy pensando en dos pensadores, en Auguste Comte con el positivismo y en Immanuel Kant.
El primero, porque dice que nosotros estamos aquí para gerenciar el mundo, la realidad, adueñarnos de él. Conocer es adueñarse de eso y automáticamente disponer de ello para el bien y el usufructo del ser humano. Y Kant, con esa brecha infranqueable entre el sujeto cognosciente y el objeto conocido, pues automáticamente, ¿sí?, yo no puedo saber nada de las cosas en sí. Por lo tanto, me la paso, no sé, con mi imperativo categórico, con mis a prioris, ¿verdad?, con los que yo nací, asumiendo el mundo, entonces, pero sin preguntarme jamás exactamente qué peso de responsabilidad puedo tener. Bueno, a mí me parece que ha habido muchas respuestas a esto, pero la respuesta más contundente, definitivamente, no es Hegel el que la da, ¿sí?, con su idealismo, sino creo que la fenomenología, ¿sí?, particularmente pensando en Husserl, en Merleau-Ponty, en toda una serie de fenómenos que vienen después, hasta incluso Heidegger, aunque ahí tendría ciertos reparos, porque de responsabilidad no habla mucho él precisamente, pero quiero decir, la fenomenología, y creo yo que la complejidad es la concreción del espacio-tiempo de la fenomenología, en donde yo me tengo que asumir como formando parte del mundo. Es decir, toda la destrucción que yo genere a mi alrededor, a final de cuentas, me destruye a mí. El cambio climático es un hermoso ejemplo y tantas cosas más que podríamos decir. Pareciera que el conocimiento, estoy de acuerdo con lo que dice, se hubiera convertido en serruchar la rama del árbol en la que estamos sentados los seres humanos. Ajá. Sí, me gusta mucho cómo lo planteas, porque sería este dilema entre el mundo es propiedad del hombre, sí, o el mundo es responsabilidad. Exactamente. Esa es una diferencia brutal la que se da de actitud. Sí, de actitud, ¿no? Sí. Y el tercer pilar, que es el humanismo, que no podemos dar vuelta atrás a los totalitarismos, absolutismos, pero hicimos un humanismo inhumano. Claro, Foucault lo condena preciosamente, ¿no? En el momento que se inventó el concepto del hombre, en ese momento murió el hombre. Es muy nietzscheano, pero así es. Ajá, que algunos dicen, nacemos humanos, pero tenemos que volvernos humanos. O sea, la humanidad es algo que se tiene que aprender. O sea, todos tenemos ese potencial, pero no todos desarrollamos ese potencial de humanidad. Y hoy día hay más, bueno, este es un debate que está ahorita, si hoy día hay más sufrimiento o menos sufrimiento hoy día en el mundo. Entonces, ¿de qué ha servido tanta ciencia y tanta tecnología si tenemos a 1.000 millones de seres humanos en hambre? Es más, ¿de qué ha servido 2000 años de predicación del amor al prójimo y de poner la otra mejilla, cuando llega un Hitler y se vuelve responsable de 60 millones de muertos? No sirvió de nada los 2000 años de predicar. Exacto. Entonces, o sea, la fila de personas que están en un banco y ven que a una persona le empieza a dar un ataque al corazón y nadie se sale de la fila a ayudar porque va a perder su lugar en la fila. Todo el mundo está preocupado del tiempo. Entonces hemos hecho un humanismo inhumano. Claro. Donde podemos ir caminando por la calle, saliendo aquí alrededor y ver gente tirada en la calle, durmiendo en las banquetas, pero llevamos mucha prisa. Entonces, lo que decía el Instituto Arbinger de Estados Unidos, que estamos dentro de la caja. Y estar dentro de la caja es cuando nos volvemos insensibles, nos volvemos cínicos, nos volvemos inhumanos. Sí, el problema principal de la humanidad no es el hambre, sino el frío en el corazón. Y este frío en el corazón, ahora la Organización Mundial de la Salud dice que va a ser la mayor enfermedad del tercer milenio, porque dice que el 20% de la población mundial, 1 de cada 5 habitantes del mundo, está padeciendo depresión. Así es, la enfermedad más común. Más que la gripe, más que la depresión. Ese frío del corazón, sí, que dices. Que es una contra que podríamos asumir de manera muy aventurada como una contraparte de la indiferencia, ¿no? Hay una necesidad de reconocimiento mutuo, por supuesto, y la indiferencia representa la insensibilidad, por cierto, completamente. Sí, ya todo se ha dado cuenta que el narcisismo, posiblemente al inicio sabe muy dulce, pero pronto se amarga, ¿no? Todo el mundo habla del humanismo, pero nadie sabe qué es el humanismo. Por supuesto, sí. ¿No? Es un buen copyright. Sin embargo, estos tres pilares nos tienen en un momento de tensión. Sí. Son los tres desafíos. Y ustedes me ayudan a matizarlo con esta idea del mundo como propiedad.
Sí, yo quisiera hablar un poco aquí, antes de entrar del mundo como propiedad, que se me hace muy interesante. Hace 10.000 años la humanidad enfrentó su último gran desafío, con la última glaciación. Esta glaciación... Un reto mayor, ese es el definitivo. Dicen que el punto de inflexión es cuando la curva cambia de dirección hacia arriba o hacia abajo. Vamos a un punto de evolución o de involución. Para los mamuts, la última glaciación fue un punto de involución, porque ahí desaparecieron, ya sea porque murieron congelados o no los comimos. Para el ser humano, la última glaciación fue un punto de evolución. ¿Por qué? Uno, aprendimos a encender el fuego. Llevábamos 400.000 años usando el fuego, pero lo conseguíamos de un rayo, de un incendio natural. Y lo guardábamos en cuevas, y había el guardián del fuego, que lo tenía que estar alimentando ese fuego. De viene el hogar. Y si llegaba alguien y le soplaba, pues lo matábamos. Porque podían pasar 50, 100 años antes de volver a conseguir el fuego. Y le costaba la vida a mucha gente. No había crickets, ni cerillos de la central, ni sabíamos cómo frotar las piedras para sacar la chispa. Pero también nos volvimos sedentarios y aprendimos a cultivar nuestros propios alimentos. Nace la agricultura. Y ahí es el detonante de toda la civilización humana. Hoy día se está planteando que el ser humano se está acercando a otro punto de inflexión. Lo plantea Peter Russell en The White Hole in the Time, en el agujero blanco en el tiempo. Él dice, hacen una analogía con las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero el primer do es un do menor y el último do es un do mayor. El primer do es un punto de inflexión hacia abajo, hacia la involución, y el último do es un punto de evolución. Dicen, podemos ir a una octava para abajo, donde se ponga en peligro la existencia del ser humano, lleguemos a un colapso ecológico, lleguemos al límite de población que puede soportar el planeta, se agotan los recursos no renovables, se da una crisis de conciencia, desaparecen las especies vegetales y animales, se agota el agua dulce en el planeta y se acaba la energía fósil. O podemos ir a una octava para arriba, que aparece el hombre nuevo, el sucesor del Homo sapiens sapiens. Osho lo denomina Sorba el Buda, Nietzsche el superhombre, Marx el hombre nuevo y Freud el superego. Nuestro ser interior deja de ser un misterio, logramos la exploración de la mente humana, logramos el despertar, una evolución o revolución de conciencia, y hay un cambio de percepción. Pasamos de esta visión egocentrista, materialista, egoísta, consumista, en México diríamos valemadrista, ¿no? Para pasar por encima de todos, de los principios, de los valores de los otros seres humanos, basado en el paradigma del poder y la riqueza, a un nuevo paradigma que es rescatar el paradigma griego de la Grecia clásica, basado en la verdad, la bondad y la belleza. Es decir, pasar de un paradigma masculino a un paradigma más femenino, ¿no? Entonces, ahora los prospectivistas no han decidido si esta va a ser este desafío que está enfrentando la humanidad, ya no México, ya no solamente una nación, toda la humanidad, es si vamos a ir a una octava para abajo o una octava para arriba. Para los prístinos griegos tenían como ideal de la belleza al varón. Y los nobles y bondadosos griegos tiraban a los niños que nacían deformes por los acantilados. O sea, cuidado, porque ahí yo, puede ser que sean, seguramente son prejuicios míos, pero veo una pequeña vena eugenética que puede tener ahí. El superhombre de Nietzsche me parece una muy cobarde solución al problema del hombre. Es declarar simplemente que el hombre no puede salir del atolladero, ¿sí? Y entonces lo que hace falta es definitivamente otra raza, o como diría Vasconcelos, una raza cósmica, muy influenciada, por cierto, por el pensamiento nazi, ¿sí? Vasconcelos. Entonces, a mí me parece que las utopías juegan un papel importante. Le permiten a uno soñar, le permiten a uno imaginar, pero habría que tener mucho cuidado. Aquí tengo justamente abierto ante mí el libro quinto del discurso del método de Descartes, y en ese libro quinto dice Descartes algo bien interesante que apunta directo al pensamiento complejo, aunque no le llame así, por supuesto, pero está hablando del corazón, las arterias y demás del cuerpo, y dice que sería impensable
cualquier parte del cuerpo sin las otras partes. Sí. Es decir, no podría pensarse algo sin sus relaciones. ¿Sí? Entonces, yo ahí por eso pienso que el hombre tendría que ser mucho más listo de lo que ha sido hasta ahora. Pero él mismo, no un superhombre que no existe, o no sé qué personaje, ¿sí? Este afán de los robots, o como en las películas gringas, este afán de que haya extraterrestres, animales que hablan, angelitos, gentes con premoniciones geniales. Todo eso es una huida de la realidad, es un pánico ante la realidad. Y lo que el ser humano necesita, pero ya con urgencia, es caer en la cuenta de la realidad. De la realidad. Sin dejarse apabullar por ella, porque la realidad puede ser aplastante, ¿no? Pero tiene que enfrentar la realidad. Y el hombre quiere decir todo ser humano. ¿Sí? Bueno, ahí me voy a esta idea segunda de la privatización. A mí me sonó el más puro feudalismo. Estos emporios rodeados de miseria, el castillo feudal, el señor feudal, con todos sus bellacos y lacayos afuera, cumpliéndole, ¿no? Además que hay un problema muy grave que está dándose en México y en el mundo entero. O sea, aquí en México es patente. Esos señores feudales no están cumpliendo su parte del compromiso, a saber, proteger y garantizarle una seguridad mínima a sus siervos. Es que hemos asumido, me parece en términos históricos, que el feudalismo concluyó y le dio un paso, dio la estafeta al inicio del capitalismo, ¿no? Sí, esa es la realidad que hace. Pero en realidad me parece que el capitalismo es consecuencia Eso es una continuación del feudalismo, claro. del feudalismo. Claro. Esto en cierta medida, y lo vamos a discutir, ¿no? Yo igual... Aquí hay muchos temas. Es lo que ha venido denunciando, por ejemplo, un documental del tipo La Corporación, ¿no? En donde el propio Noam Chomsky, invitado a hablar del tema, habla de cómo surgen las corporaciones y que están asociadas al nacimiento de la idea de la propiedad y tienen que ver con lo siguiente. La tierra, sí, le pertenece a un grupo de feudales, ¿no? Pero había otra gran cantidad de tierra, era territorio intermedio, ¿no? Entre los feudos, entre los reinos, y grupos de personas deciden cercarlos, asumirlos como su propiedad, ¿no? Detentarlos como tal y entrar en este negocio de la propiedad y de la apropiación, certificado por este sistema feudal previo, ¿no? Y se crea una clase con grandes extensiones de territorio, muy similar a lo que hacen hoy quienes desean controlar, por ejemplo, en este escenario tendencial y privatizador, sus fracciones de aire, sus fracciones de la lluvia que caen en un determinado territorio. Sí. Hay ahí toda esta retórica y acción del mundo como propiedad, que no es del todo ajena a la lógica feudal, en donde la propiedad, que no existía como concepto en sí, ¿no? De propiedad como tal, sí estaba legitimada u otorgada por la venia, la venia de Dios, ¿no? Sí, ahora, yo lo que veo, el problema que está surgiendo es una desesperanza. Sí. Entonces, comentabas que el ser humano puede ser más visto de lo que ha sido hasta ahora, y planteabas la posibilidad de que un ser humano común y corriente puede enfrentar este desafío sin necesidad de super... Sí, de recurrir a una especie de leche, no sé de qué tipo, sí. Y bueno, Eduardo Galeano planteaba el derecho de soñar, ¿no? Sin embargo, pareciera que las nuevas generaciones tienen esta desesperanza de que hemos hecho un colapso del planeta. Pero ¿cómo no vamos a hacer un colapso? Hay un comentario que después mencionaba sobre la sociedad fuerte y el mercado justo. No es posible un mercado justo. Lo señala muy bien Foucault en Las palabras y las cosas. Cuando estamos diciendo, a ver, yo produzco esto me costó $1.
yo te lo voy a vender en 2 pesos. Oye, pero ¿por qué si te costó 1 peso? Ah, porque si no yo lo gano. Sí. Eso es un chanchullo. El único comercio justo es el trueque. Es el único verdadero comercio justo. Las sociedades, los jóvenes, sobre todo hoy en el mundo entero, igual no son capaces de formularlo en esos términos, pero han caído en la cuenta del timo en el que están sumergidos. Sí. Es decir, hay muchas cosas que quisieran tener, que probablemente incluso hasta necesiten tener y no las van a tener nunca. Por más que trabajen, hoy gana más un individuo dándole patadas a un balón que un físico nuclear que se descerebró no sé cuántos años estudiando. Bueno, definitivamente no se lo puede ser justo. Sí, vengo de una graduación de 380 jóvenes, ¿no?, que estudian carreras técnicas, y me decían precisamente que solamente el 30% continúan estudios superiores y el otro 70% se dedican al comercio, según los estudios que han estado haciendo. Pero yo diría que la mano invisible de Adam Smith nadie la ha visto. En primer lugar porque es invisible, y en segundo lugar porque es una mafufada. O sea, el dinero llama dinero, pobreza llama pobreza. O sea, el mercado nunca se autocontrola. Por eso requieres un Estado fuerte, un Estado que controle el mercado, porque no hay ese mercado justo que se autonorme, que se autorregule, que logre los equilibrios. O sea, el mercado, como decía acá el Buda, ni con una lluvia de monedas de oro es posible saciar las ambiciones humanas. O sea, ese mercado sin control se vuelve un mercado voraz, se vuelve un mercado monopólico, antropofágico, que es, nos lo plantea Sarkar, la ley de los ciclos sociales de Sarkar. Aunque es un modelo determinista, es muy, muy ilustrativo. Él dice que hay 4 clases sociales. Dice, primero vienen los campesinos, los obreros, los que crean riqueza con las manos. Pero dice, son ignorantes, viven en el desorden y por lo tanto son muy vulnerables. Entonces surge la segunda clase, que son los guerreros. Pero ahora los pobres campesinos tienen que producir para ellos y para sostener a los guerreros. En ese orden, basado en la fuerza de los guerreros, surgen los intelectuales, los que estamos ahorita aquí en esta mesa. Y ahora los pobres campesinos tienen que darle comer a los campesinos, a los guerreros y a nosotros. Los que dicen que piensan. Exacto. Pero los intelectuales plantean que el orden no tiene que ser por la fuerza, sino que tiene que ser basado en la razón, basado en el derecho. Y en este orden que creamos los intelectuales, surgen los comerciantes, que venden todo, a su mamá, a la ley, al orden, y otra vez volvemos al caos. Y entonces vuelve otra vez el ciclo de los obreros o de los campesinos. Y esto lo podemos ver con las 4 castas que existen en la India, que son la casta de los sacerdotes, los brahmanes, luego la casta de los guerreros, ¿no?, la casta de los comerciantes y finalmente de los intocables, ¿no? Entonces, lo que plantea Sarkar es que la humanidad va pasando por estos ciclos. En México lo podemos ver. Tuvimos los generales, la época de Álvaro Obregón, ¿no?, Carranza, ¿no?, después de los bárbaros de la revolución. Estos vienen a poner orden, pero luego le pasan el poder a los intelectuales, a los licenciados. Y estos licenciados le pasan el poder a los comerciantes, que empieza el modelo neoliberal hace 32 años, que han venido a vender todo. La banca, las carreteras, y ahora lo último que quieren vender es Pemex y la CFE, o vender, formalmente ellos dicen, no, es que no vamos a vender Pemex ni la CFE, vamos a vender el mercado petrolero y la electricidad. Pero Pemex va a seguir siendo de propiedad de los mexicanos, pero una Pemex totalmente disminuida y colapsada. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está México ahora? México, ¿y hacia dónde va? O sea, México está todavía en manos de los comerciantes que siguen vendiendo el país, Sí. o estamos en manos de los guerreros porque tuvimos que sacarlos a la calle para combatir al narco,
o estamos en un caos. Muchos mexicanos sienten México está en caos absoluto, está en manos de este crimen, ¿no? De los secuestradores, etcétera, y todos los demás somos rehenes de ellos, ¿no? Lo que sí está claro es que no está en manos de los intelectuales. Sí. No está en nuestras manos. Es el nuevo proletariado. O sea, nosotros no tenemos el poder. Habría que decirle a Marx, somos el nuevo proletariado. A lo mejor nos están cautizando, sí. nos están mandando como peones, ¿no? Como dice Sarkar, le llama peones, ¿no? Al primero, ¿no? Sí. Pero se reiteran muchos también de las evaluaciones que hay acerca de derechos humanos y vinculación con grupos de la sociedad civil y con la propia academia, ¿no? Hay por ahí un desfase, una laguna entre el contacto por el gobierno, toma de decisiones y estos sectores intelectuales que refuerzan, digamos. Sí, por un lado, sí, o sea, tienes comisiones de derechos humanos, pero por el otro lado la gran inseguridad, ¿no? Entonces es este humanismo deshumanizado, ¿no? Entonces, pero la siguiente pregunta es ¿hacia dónde vamos? Uno es ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? O sea, yo diría, México es un país más de orden o de caos. Y claro, habría que ver, el subsistema político está en orden o en caos, el sistema económico está en orden y en caos. O, como decías, se está tratando de generar un caos para formar el otro país, que decía uno de los funcionarios, ¿no? Pero no creo que el otro México. Que seamos tan brillantes. Ahora estamos viendo el problema de hoy no circula y de que entran 250,000 vehículos al año a la circulación. Esto se va a colapsar, obviamente. ¿Cuándo? Y eso no sabemos, pero se va a colapsar. No hay ciudad, no hay medios de comunicación que puedan subvenir a ese tipo de exigencias. Entonces, digamos que poniéndolo en términos ya, ¿cuál sería la solución? Bueno, en efecto, la peor desgracia, decía Cajal, que le puede suceder a un ser humano es la ignorancia. Entonces vivimos en masas enormes de gente profundamente ignorantes. Cuando digo ignorante no quiere decir que no van a la universidad o que no, yo quiero decir que son perfectamente incapaces de interesarse realmente en algo. Les dan a escoger entre ver el partido de no sé quién contra quién o tener su tesis doctoral. No, el partido gana. Bueno, perdón, eso habla de la ignorancia. Para mí la ignorancia es fundamentalmente una incapacidad para establecer una jerarquía de prioridades. Y lo que es secundario se vuelve prioritario. Y lo que es accesorio se cree que es indispensable, etc. Y ese es el origen del caos. Y no creo que haga falta ningún adoctrinamiento o plan maestro. Es el mismo crecimiento desmedido que está propiciando este tipo de cosas. Sí, pero yo diría que hay dos formas de vivir la vida. Una como perritos sin mecate en el periférico, hacia donde te avienten los autos, y otro con un proyecto estratégico de vida. Yo no lo pensaría que el problema del mexicano sea de cobardía, sino más bien como una especie de sabiduría, de decir, si de todas las maneras no voy a poder cambiar la realidad, ¿para qué me estreso? Es un fatalismo terrible. Exacto, es un fatum, hay un destino. Y mi destino es el agujero. O sea, eso es patético, eso es terrible. Bueno, para un alemán sí, para un pensar que con un inglés sí. Es pensar que con un litro de perfume concentrado que yo vi aquí diría con un litro de tequila va a oler mejor. No. Aquí diría con un litro de tequila se arregla cualquier problema. Bueno, pero por eso digo que es cobardía. Pero ¿es cobardía o sabiduría? ¿O resignación? Se puede recurrir al eufemismo y pensar que la cobardía es bueno, yo pienso que eso solo funciona durante un rato. Pero a la larga, no. A la larga viene la resaca. O sea, si no puedes con el enemigo, únete a él. Probablemente es lo que hacen todos estos miles de personas, millones incluso, que se quieren ir al famoso sueño americano, ¿verdad? O sea, y todo eso. Yo en todo caso, si fuéramos así, diríamos, hay dos maneras de vivir la vida, ¿no? Una responsable y otra irresponsable. ¿Qué entiendes por responsabilidad? O sea, tomar tu vida en tus manos. Pero déjame decirte, para no hablar en teoría, yo cuando tenía 16 años me hice esta pregunta, dije, ¿cómo va a vivir mi vida? ¿Puedo hacer un plan estratégico, un proyecto?
o puedo vivir como un barco que no tiene puerto, hacia donde me lleve el viento. Y yo dije, creo que va a ser más divertido, voy a conocer más cosas si no me fijo un objetivo, ¿no? Y sí, conocí muchas cosas, pero también fue un relajo. Hasta que empecé un proyecto de reingeniería personal y dije, ahora sí voy a poner un rumbo, ¿no? Sí, afortunadamente lo pude hacer porque... Sí, muchos no, muchos ya no. Ya se hunden en el primer intento. Entonces, claro, si hablamos de un alemán, a lo mejor él va a hacer un plan estratégico y hace un plan y tiene su vejez y tiene sus pensiones y tiene planeado hasta los 20, 30, 40 años siguientes de su vida, ¿no? El mexicano vive un poco más al día, vive un poco más al ahí se va, ¿no? O sea, sin estresarse demasiado, ¿no? Y los alemanes son parmenidianos y los mexicanos heraclitianos. Ajá. Nunca se bañan dos veces en el mismo río, ¿no? Exacto, entonces, pero diríamos, ¿cuál es más feliz? Y cuando vienen las encuestas sobre felicidad, resulta que el mexicano sale en niveles muy altos y dice, oye, pero no tienes nada, no eso, no siento nada. Eso que miden esas encuestas, perdón, no es la felicidad, es la euforia. En efecto, el mexicano es sumamente eufórico. Eso no quiere decir ser feliz. Ajá. Se puede ser muy feliz sin necesidad de sonreír. Ajá. Okay. Quiero decir, es demasiado ramplón crear una relación tan bionívoca y directa entre sonrisa es feliz. No. Okay. No, la sonrisa puede ser una mueca, cuidado. Okay. Y pues una mueca muy dolorosa, por cierto. ¿Sí? Entonces, lo digo como médico porque bueno, hay rictus y hay situaciones que hacen caras muy divertidas, la persona está en un dolor indecible. Entonces, yo pensaría que habría que tener mucho cuidado. La cuestión del eudemonismo y todo de que el hombre está aquí para ser feliz, es en gran parte cierto, ¿no? Pero ¿por qué no logra el mexicano y tantos otros pueblos? Hablamos de México porque estamos aquí, pero valdría para tantos pueblos en el mundo. ¿Por qué no somos capaces de descubrir que en el esfuerzo por alcanzar la felicidad, ya está ahí la felicidad? Exacto. Eso me parece que es lo que nos ubicaría en una posición intermedia, ni tan rígida y cuadriculada como la del alemán, ni tan geometrías no euclidianas como las de México. Alguna gente dice que es surrealismo, sí, que si México no existe lo ha inventado Walt Disney, ¿no? O Kafka, no sé. Habría que revisar a detalle, yo no conozco muy bien la metodología de esta encuesta sobre la felicidad y ese estudio, pero sí me parece que en el intermedio hay un montón de matices todavía por explorar, ¿no? Una tiene que ver con la resignación, es decir, una vez que yo me resigno a que esas condiciones de vida no van a cambiar, que no tengo posibilidad de mejorar esas condiciones hacia el futuro, entonces lo mejor es intentar ponerle buena cara a la vida y no asumir, como lo puede asumir un alemán, como tú dices, que estoy en un escenario en donde puedo no solo exigir más, sino diseñar un plan de vida a largo plazo. Sí, yo lo que vería acá quizás es si el ser humano va a ser capaz de gobernar su realidad o si el ser humano va a ser gobernado por la realidad. No hay puntos intermedios. Eso me parece... Los sistemas complejos tienen una característica que a mí en lo personal me resulta la más fascinante de todas las características. Y es que, dadas ciertas condiciones en el espacio y en el tiempo, todo sistema tiene condiciones espaciotemporales, tiene más de una solución. El determinismo, esta perspectiva que me anunciaría una sola posibilidad futuro, es el determinismo, se ve de alguna manera burlado por esta idea de la complejidad, donde puede haber más de una posibilidad. Y en ese caso, realmente el efecto interesante de esto es que entonces la lógica que priva en la perspectiva de esos sistemas es la lógica de lo posible, no la probabilidad, no es lo mismo. Sí, claro. Porque las probabilidades son muchas veces medida de nuestra ignorancia y vienen después, vienen a posteriori después de un análisis. Entonces las extrapolaciones y demás tienen son flacas, ¿no? En cambio, cuando yo incrusto la lógica de lo posible
Me ubico en una posición en la que tanto gobierno como soy gobernado. De alguna manera, Aristóteles lo dice, ¿sí? Y hasta el mismo Platón en su República, de alguna forma, ¿sí? El que manda obedeciendo. Sí. Sí, yo creo que lo planteaste muy bien. O sea, de hecho, la perspectiva plantea 5 futuros. O sea, el futuro probable o el futuro tendencial o inercial, que es, yo le llamo el futuro aburrido, que es... Simplemente sigue su... Sí, o sea, que el mañana sea una repetición del hoy y del ayer, ¿no? Ese faire, ese pasé... Ajá. Luego viene el futuro ideal, el futuro objetivo, porque el ser humano no se conforma con su destino, entonces quiere algo mejor, ¿no? Ese futuro utópico. Y luego viene el futuro indeseable, o sea, que el futuro sea peor que el hoy, ¿no? Y luego viene el futuro incierto. Los 3 primeros estarían en lo que se llama el triángulo de Minkowski, o sea, que sería el rango de certidumbre, como cuando uno entra a una cueva y enciende una linterna, se hace como un triángulo de un haz de luz. Lo que se ilumina es el futuro basado en la certidumbre, en lo que conocemos. Lo que queda fuera del haz de luz es lo que estaría fuera del triángulo de Minkowski, que sería el futuro incierto, que es los eventos no esperados y no deseados, que hoy día le llaman los cisnes negros, que se los popularizó un financiero, Nassim Taleb, ahora con la crisis financiera de 2009. O sea, los cisnes negros son aquellos eventos que, a pesar de que los expertos dicen que no van a ocurrir, sin embargo ocurren. A ver, voy a una pregunta que te voy a ir. Justamente ayer hablaba yo con un amigo, el doctor Enrique Abuelas, en la Academia de Medicina, y decía un ejemplo que me resultó bien interesante. Decía, ¿por qué no estaremos buscando las llaves que se nos perdieron en la base del farol? Porque es ahí donde hay luz. Entonces, es decir, es como el asunto del concurso entre el cucú y el ruiseñor. El cucú solo da 2 notas. El ruiseñor, bueno, da miles, cantos maravillosos. Y pone a juzgar entre los 2 cantos al asno. Y el asno le da el premio al cucú. Le dicen, pero ¿cómo le das el premio al cucú si solo da 2 notas? Ya, pero es que es el que entiendo. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Describir el mundo o inventarlo? Ajá. Bueno, es la terrible lucha entre el sentido común y el sentido estratégico. O lo que alguna gente diría, la verdad no es democrática. Ya. Entonces, la mayoría de la gente puede no tener la razón. Sí. Y sin embargo, es la que da el triunfo. Es el talón de Aquiles de la democracia, ¿no? Y pueden elegir ir por ese camino. Exactamente. Y eso nos lleva a que no hemos tenido reyes filósofos, excepto Alfonso X el Sabio. contados con los dedos, ¿no? Sí. En Grecia, Sí. ¿no? El siglo de oro en Grecia, ¿no? Entonces, si el mundo no está gobernado por los filósofos, si no está gobernado por los sabios, ¿no? Pues el mundo no está gobernado por la razón o por la verdad o por la búsqueda de la verdad, sino está gobernado por los intereses, por el interés del poder y el interés de la riqueza y el interés de la fama y el interés de los placeres sensuales. El interés son los gradientes, ¿no? A final de cuentas, son los gradientes. Hay más acá, hay menos acá, por lo tanto me voy a acabar acá, ¿sí? Siguiendo un gradiente. El gradiente puede ser de muchos tipos, informático, de dinero, de poder, qué sé yo. Entonces, lo que acaba triunfando es el pragmatismo, pero este pragmatismo choca contra el desafío, que es lo que plantearía Toynbee. Por supuesto. Porque llega un momento en que lo pragmático se colapsa, no puede dar. entra en caos, entra en crisis, que ese es el desafío que se está planteando para la humanidad hoy día, ¿no? Sí. Entonces, digamos que es el fracaso del pragmatismo, sí. ¿No? Sí. Cuando hablamos de esta modernidad o de este mundo SA, sí, o sea, se está colapsando. Sí, porque y no saben qué hacer. Porque en general el pragmatismo produce acciones correctivas. O sea, en esta visión lineal de Sarkar es cuando los comerciantes provocan el caos.
y llegamos otra vez al ciclo de los peones. El problema es que ahora el tamaño del colapso puede ser mucho más grande que todos los colapsos anteriores. Pues porque mucha más gente y... sí, claro. Ya hay más daño en lo que se está causando. Más daño. Esto me lo decía un científico cubano. Decía que el problema era el patria o muerte. Con la altísima tecnología que existe ahora. Porque el patria o muerte con bombas atómicas, ¿no? Entonces es un desafío enorme para la humanidad, ¿sí? Porque el patria o muerte, cuando estamos jugando con resorteras o con espadas, pues es yo te impongo mi verdad, ¿no? Y si no, muerte, ¿no? ¿Sí? Pero cuando estamos jugando con bombas atómicas, el patria o muerte puede significar el desafío de poner en riesgo la vida en la Tierra. Ahora, a mí me gustaría decir que el asesino más grande de la historia ha sido Adolf Hitler, pero no ha sido Adolf Hitler. El asesino más importante de la historia ha sido una bacteria llamada Yersinia pestis. Los habitantes naturales de este planeta son las bacterias, los virus y algunos insectos. Nosotros somos una persona infecciosa. Mucha gente se puede sentir ofendida por eso, pero no, somos realmente quimeras. Nosotros tenemos cerca de 1 trillón de células adentro, en el cuerpo. Ese trillón de células es milagrosamente viable. Pero eso ya va a desaparecer. ¿Sí? En algunas condiciones naturales, en fin, el calentamiento global, que no es un cuento chino, que es una cosa que está sucediendo. El hombre de manera muy soberbia se está atribuyendo la causa de eso, ¿no? Estamos destruyendo a la naturaleza. No podemos destruir a la naturaleza porque nosotros mismos somos naturaleza, ¿sí? A lo sumo estamos destruyendo al hombre, a lo sumo. Se sabe que los ciclos de la Tierra son así. Okay. Entonces, en efecto, el patria o muerte puede ser terrible, pero es terrible para el hombre fundamentalmente. La naturaleza tiene sus mecanismos de respuesta. Hasta la enfermedad, con todo lo desagradable que es un mecanismo de respuesta, ¿sí? Y muchas veces benévolo, beneficioso. Es decir, si una persona no se enfermara, se moriría en el instante. La enfermedad es una respuesta a una situación, nociva, cambiante, alrededor de la cual se está mostrando incapaz de adaptarse, ¿sí? Pero él, de alguna manera, deberíamos tomar más conciencia de eso. Es decir, nosotros estamos imbuidos, metidos en un todo, y nosotros no tenemos derecho a estar pensando que somos los señores del universo y que tenemos las últimas decisiones en nuestras manos. A lo sumo las tenemos sobre el hombre. Podemos dañar muchas especies alrededor nuestro, pero no las eliminamos. No acabamos ni siquiera con el fenómeno de la vida. Sí, pero esto nos llevaría a dos cosas, pero antes de decirlo, hoy me estaban recordando el libro de los límites del crecimiento, creo que es de Meadows, que hablaba de 3 posibilidades, si no me equivoco. 1, que nos acabamos los recursos que hay en este planeta. 2, la sobrepoblación. Y 3, los agujeros de ozono, ¿no? Que digamos que en algún momento dado la Tierra se vuelve inviable para sustentar la vida humana. Exacto, para una forma de vida. Lo que comentabas. Pero esto nos plantea 2 filosofías. Una, la que vendría de Hegel, ¿no? Que luego la retoma Marx, de pensar que la razón humana puede plantear una solución central, planificada, lógica, consistente. Y del otro lado el empirismo americano, que es hay que dejar que las cosas se vayan acomodando por sí mismas, ajustando, hay que dejar a las fuerzas del mercado, ¿no? Porque la realidad es más grande de lo que pueda lograr pensarle el ser humano, ¿no? Aquí regresaría, si el ser humano tiene un cerebro que pueda con el desafío. Pero aquí yo creo, y déjame referirme al libro que traes ahí, al autor del libro, que yo respeto grandemente, a René Descartes,
y lo he estudiado, y muchos de los modelos que utilizo están basados en él, el mapa cartesiano, etc. Pero yo creo que cometió un profundo error cuando él dijo: del único que estoy seguro es que dudo, 2, si dudo es que pienso, y 3, si pienso es que existo. Cogito ergo sum. Yo creo que cometió un grave error, porque lo que se da cuenta que duda no es su pensamiento, es su conciencia. Lo que se da cuenta de que piensa es su conciencia, y lo que se da cuenta de que existe es su conciencia. O sea, él puso a la razón como el rey, al pensamiento. Y yo lo poco que he aprendido en este mundo, afortunadamente, es que la razón no es lo máximo del ser humano, que arriba de la razón está la conciencia, porque tenemos la razón y tenemos las emociones, y como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces, y arriba de la razón y de la emoción están las intenciones, y yo puedo actuar basado en la razón o basado en las emociones, o a veces es un mix, a veces es imposible disociar la razón de la emoción. ¿Y qué es la conciencia? Arriba de la intención está el subconsciente, el inconsciente, una caja negra que es donde está el miedo, donde está la sobrevivencia, y que se apodera normalmente del ser humano. Ahí están todos los intereses, prejuicios, las enseñanzas y todo esto. Y encima de todo esto está la conciencia. Si al ser humano nos gobernara la conciencia, nadie podría hacer el mal. Nadie en conciencia puede dañar a ningún otro ser humano. ¿Pero qué es la conciencia? Es simplemente lo que se da cuenta de todo. Pero ¿qué hacemos para que no se dé cuenta de todo? El inconsciente, ¿qué hace? Echa humo, no, es que, pone nubes negras, claro, de celos, de envidia, de odio. Seguro. Hay que apagar. Si nos diéramos cuenta de todo, nos asfixiaríamos. No necesariamente. Sí, seguramente. Es una válvula de escape. No, es claro que voy a decir esto. Digo, no es que yo pretenda defender a Descartes como tal, no, pero creo que hay que leerlo con más cuidado. Hay mucho entre líneas en Descartes. De alguna forma, por ejemplo, se desentiende de algo que pareciera estar apoyando a Galileo. Galileo Galilei dice: el idioma del mundo son las matemáticas. La naturaleza habla por las matemáticas, y reduccionistamente afirma que son circunferencias, triángulos, cuadrados los que gobiernan y describen el mundo. Y los sentimientos que yo tenga no tienen la menor importancia de cara a mi descripción del mundo. Descartes, en cambio, dice no. ¿Sí? Con su res cogitans, ¿sí? Le garantiza que el sujeto cognoscente tiene una parte importante, tiene un tratado de las pasiones, de que habla con mucho detenimiento acerca de exactamente de eso, de las sensaciones, no son ilusorias para Descartes. Entonces, yo estaría de acuerdo con lo que dices, sí y solo sí supiera qué es la conciencia, pero no lo sé. De hecho, creo que es uno de los retos mayores de las neurociencias en el siglo XXI, es a entrar en ese asunto de qué diantres es lo que llamamos conciencia. Lo que decía Peter Russell, el despertar de la conciencia. Ya, sí, pero ¿qué es eso? Es una cosa... Los griegos hace 2500 años inventaron ese término psyche, ¿sí? Que se traduce como alma, mente, quién sabe cuántas traducciones tiene. Y eso sirvió para hablar de muchas cosas. Hoy la palabra mente no significa nada de tan ancha que es. Sí. Entonces, no, es la conciencia. Mi parecer es que en no sé cuánto tiempo la conciencia va a resultar un concepto también demasiado ancho. Y tendremos que, no sé qué será, enfocar más. Es decir, yo no estoy tan seguro de que la conciencia sea superior o que la razón sea inferior. No creo que haya nadie en el mundo en este momento con suficientes argumentos como para decir claramente por qué uno está arriba y otro está abajo, ¿sí? Lo que sí creo es, eso sí, independientemente de lo que sea cada una de esas dos cosas, es que las dos se necesitan mutuamente. Es decir, no puede haber razón sin conciencia, ni tampoco puede haber conciencia sin razón. ¿Sí? Porque si no, entonces la conciencia se resume a un puro ente metafísico que no es sujeto de ser ni estudiado ni comprobado en nada, cosa que no es cierto. Sí podemos decir algo, igual muy poco, pero sí podemos decir algo acerca de la conciencia.
ese mérito incontestable de Freud, ¿sí? No coincido con él, pero eso es un mérito incontestable de Freud, el haber reconocido que había estos niveles, ¿verdad? Subconsciente, inconsciente, etc. Quizás quienes lo están resolviendo son las neurociencias, que están planteando que el ser humano tiene 3 redes mentales. Una red es la red de la orientación, la segunda es la red de la atención y la tercera es la red de la función ejecutiva. La red de la orientación es en la que estamos ahorita. Uno tiene que estar en todo y nada de distracción. Es la red que usamos, por ejemplo, cuando vamos manejando un automóvil. Hay que estar viendo el semáforo, el policía, la placa del coche de enfrente, vamos oyendo el radio, oímos el teléfono, vamos a la conversación. O sea, todo es importante, nada es irrelevante. ¿Sí? El agua que nos estamos tomando, la plática, lo que estoy oyendo, lo que estoy escribiendo, lo que estoy viendo. Pero todo apunta en una dirección, a final de cuentas, ¿no? El garantizar que haya una charla inteligente, que haya una coherencia en lo que estamos. La segunda es la red de la atención. Esta red es estar en una sola cosa y en un solo objeto y todo lo demás es distracción. Es la red que se cultiva en Oriente con la meditación. El Zen, por ejemplo. Poner toda la atención en una vela o en la respiración. Cómo servir el té. En un objeto. Esa red, por ejemplo, no se cultiva en Occidente. Uno pasa por la primaria y la secundaria. Yo pasé por todo esto hasta la universidad y jamás me enseñaron a cultivar esa red. Luego viene la red de la función ejecutiva, que es qué tan flexible tenemos el cuerpo y la mente. En la India dicen la vejez no tiene nada que ver con la edad, sino con qué tan flexible tiene una persona la mente y el cuerpo. Hay adolescentes viejos, totalmente viejos. Sí, ya hay viejos, acabo de estar ahorita con Juan María Alponte, que tiene más de 80, 90 años, y es un jovencito. O sea, una flexibilidad mental y física, o sea, nos empezó a hacer contorsiones ahí frente a nosotros. Uno dice, quería que yo le hiciera, y dije, no, yo me voy a quebrar, ¿no? Sí, pero él hace 1 hora de yoga al día, ¿sí? Entonces, esta red de la función ejecutiva tiene que ver con qué tan flexibles somos a las ideas ajenas, a las nuevas filosofías, a las nuevas interpretaciones. Son magníficos ¿Qué tan casado estoy con mis creencias, con mi cosmovisión del mundo? ¿Qué tanto puedo dialogar? ¿No? Como decía Albert Camus, el ser humano se ha olvidado de la capacidad de dialogar. Son puros monólogos, ¿no? Entonces, todo el modelo educativo se centró nada más en la red de la orientación. Todo el sistema educativo occidental está basado solamente en esa red. Y no se han cultivado las otras 2 redes, ¿no? Porque la última red tiene que ver mucho con la inhibición. Trabajar con eso nos da como pena, trabajar con esa red, ¿no? Pero esa red es la puerta que abre las otras 2 redes, ¿no? Entonces, esta es una propuesta, por ejemplo, la doctora Susan Kaiser en California, están empezando a enseñarles a manejar estas 3 redes a niños de 3 o 5 años. Yo digo, las actuales generaciones, yo se los digo a mis alumnos, se ríen, en la universidad digo, es una generación perdida. Sí, claro. Ya tienen endurecido el cerebro. Too late. Too late, ¿no? Entonces, universitario, posiblemente ya desde los 5 o 6 años ya puede ser too late, ¿eh? Depende, pero sí. Pero no, porque el ser humano no es un árbol que si ya nació torcido jamás se endereza. Sí, el ser humano tiene un potencial enorme. Y hay gente que a los 60, 80 años han hecho maravillas, pero tiene que trabajar con estas 3 redes. No se puede no trabajar con ellas, o no puedo trabajarlo con una sola red. Entonces, los desafíos que debe enfrentar la humanidad requiere formar una nueva generación con estas 3 redes. Ya no es suficiente. ¿Qué es lo que dicen los jóvenes hoy día en la universidad? Me vienes a enseñar filósofos, científicos, que son los responsables del colapso que está teniendo hoy el mundo. Los Einstein, los Newton, todo esto, porque la gente lo que está viendo es... No son los responsables, eso a mí no. Hace unos días en una charla yo decía ya una persona que estaba satanizando a Newton. Lo dije muy fuerte. Porque eran los que estaban echando, dije, perdón, nosotros somos los miopes que nos hemos quedado con lo que dijeron. Lo que deberíamos imitar de ellos no es lo que dijeron, sino cómo lo buscaron.
¿sí? Son sus actitudes, no sus palabras que deberíamos... Sí, lo dije muy fuerte, coincido contigo, ¿no? Es decir, yo creo que han iluminado al mundo. Exacto, sí, yo pienso que uno puede decir que Aristóteles. Newton, o sea, que yo ubique académicamente que Newton, Galileo son los responsables de nuestra visión determinista, sea. Yo no puedo pensar que Galileo o Newton dijeron, a ver, ¿cómo podemos arruinar las próximas generaciones? No. Ellos hicieron lo suyo y lo hicieron brillantemente y honestamente. Los bobos hemos sido los que venimos después y nos aferramos, ¿no? Marx no era marxista, Descartes no era cartesiano, Einstein no era einsteiniano, etc. ¿sí? Somos los que venimos ahí que casándonos con las ideologías, los que hemos arruinado todo el asunto, ¿no? Sí, pero yo aquí la pregunta que plantearé aquí en la mesa es eso que planteé en el tipping point. ¿Cuáles serían las pequeñas acciones que pueden hacer una gran diferencia? Es interesante de cara a los escenarios que planteaste, para mí, porque en términos sociológicos sí le daría un peso a estas dos nociones del mundo como propiedad y del mundo como responsabilidad, y que están asociadas a la educación, y que estaría vinculado también a esto que tú has mencionado como ejercer acciones para potencializar estos puntos, estas luces que las neurociencias nos pueden haber ofrecido, ¿no? Por un lado, la idea del mundo como propiedad creo que está asociada a la idea también de continuar una educación bajo esta lógica, la orientación, ¿no? Alimentar esta red de orientación. En donde, ¿para qué te detienes? Si lo que tienes que hacer es tomar decisiones. Y en la medida que tomes decisiones y no las valores en términos de responsabilidad, estás deteniéndote en tu grado de avance social, de tu nivel jerárquico de cara a tu grupo cultural, ¿no? Un poco en esta lógica de ¿para qué hacer, entre comillas, reflexión inteligente de cara al todo al que perteneces, si el objetivo que tú tienes proyectado es el que vale la pena? Y por eso conviene pasar por encima del compañero de aquí al lado y pasar por encima de este, ¿no? Está asociada un poco a esta idea de la educación por el éxito. Muy esquineriano. Yo creo que es muy interesante lo que planteas, porque viéndolo en los 4 escenarios que plantea Sergio Montero, o sea, habría 4 educaciones. En el primer escenario del colapso sería el fracaso de la educación. Hoy precisamente estaba comiendo había varios directores de escuelas y llegó un comandante de la policía y su asistente, y yo decía, bueno, el fracaso de los maestros es el problema de, ¿no? La policía. Es lo que dicen, los abogados encierran sus errores, los médicos los sepultan, los periodistas los publican, ¿no? Y los maestros, sus errores se convierten en criminales, ¿no? ¿Sí? Ahora, la segunda educación sería esta educación utilitarista, formar gente para el mercado, para los negocios, y solamente pueden estudiar los hijos de las élites, los que pueden pagar unas colegiaturas exorbitantes, y entonces excluir a grandes contingentes de la educación. Cuando la educación puede ser lo más democrático, porque en la educación no importa si la gente es de sangre azul o si es un Benito Juárez, la educación es una igualadora social. Entonces, impedir la educación es impedir que haya una mayor equidad social. Eso es bien interesante porque es un igualador social desde mi punto de vista, aquí sí quiero de la capacidad de potencializar las virtudes humanas. Es decir, porque si asumimos que el discurso va otra vez en el camino de va a ser el igualador entre las clases sociales, como era la promesa original, ¿no?, de la educación pública, otra vez nos acercamos al escenario tendencial, ¿no? Ahora, ¿pero qué es? Que el hijo del obrero o del hijo del campesino está sentado con el hijo del banquero, con el hijo del gobernador, casi era la UNAM, en los 50, todavía en los 60, ¿no? Entonces, hoy día eso se ha roto.
El tercer escenario nos plantearía una educación holística social, que es educar para toda la sociedad, porque toda la sociedad, en la sociedad hay los peones, hay los intelectuales, hay los guerreros, ¿no? Y hay los comerciantes. Entonces sería una educación más holística. Y el cuarto escenario nos plantearía una educación de un nuevo ser humano, global, sin fronteras, sin nacionalismos, o sea, un ser humano. Planetario, ¿sí? Planetario. Que no estamos haciendo eso. Por eso él no lo plantea como el escenario ideal. Sí, lo plantea como el escenario factible. Yo ahí sí quiero hacer un comentario que me lleva mucho. Creo que en América Latina se nota mucho, en México concretamente, como digamos, resto, esta especie de viruta que nos viene desde el siglo XIX, de estos actos militaroides, del himno y la bandera y la manita y todo este tipo de cosas. Los protocolos. Todo eso tiene que desaparecer, porque no estoy hablando de que se le falta respeto a los símbolos, no, pero tampoco son sacros, es decir, no es Dios la bandera, ni el presidente es el Santísimo Sacramento. Quiero decir, de alguna, sí, es que casi le pone incienso como si fuera así, porque trae la banda presidencial. Perdón, no. El fracaso obvio, o sea, no hay ni que comentar nada al respecto, de la ONU, que no ha logrado impedir ni una sola guerra en toda su historia, ¿sí? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, debería ser la OCU, la Organización de las Culturas Unidas. Es ridículo ver paisitos ahí, cómo está fragmentado toda América Central, un montón de paisillos, todos con sus ejercititos y sus monedas. Es ridículo, ¿verdad? Sí, Cuando en realidad desde México fácil hasta Colombia es un tipo de idiosincrasia, es un tipo de cultura, ¿no? Es decir, y así en todo el mundo, porque se podría extender a todo el mundo, ya hablemos de todas estas naciones balcánicas. Pero ese sería el triunfo de la razón. Y vemos que no es el triunfo de la razón, sino del pragmatismo, del poder. ¿Cómo? De que yo controlo mi paisito. Cuando podríamos tener este ser humano, humanista, universal, planetario. Un verdadero terrícola, sí. Hay un punto ahí de tensión entre esta idea de un humano global, ¿no? Sin estas tensiones nacionalistas, porque a mucha gente le parece un correlato de esta noción neoliberal de la globalización, ¿no? A mí me gustaría que lo aclaráramos, que lo separáramos. Yo creo que yo plantearía ahí, y creo que el que lo mejor lo plantea es un autor que hizo el libro de Made in Japan, que fue presidente de Sony International, que es Akira Morita, y él plantea de lo local. Así será la globalización. Porque él plantea, la operación es global, pero las utilidades son locales. Entonces, debemos ser un ser universal, que eso es lo global, pero sin perdernos en el océano de la globalización. Sin perder lo concreto. O sea, lo concreto, que es la esencia local. Claro. Es esa mezcla. Lo local ha existido siempre. Cercano a lo que decía. De hecho, la globalización no es algo de que ha inventado los neoliberales. No, claro. La globalización existe desde que Américo Vespucio recorría los océanos, o los viajes de Colón son iniciativas. O Napoleón, cuando las caravanas, o la sí. ruta de la seda en Asia. Sí, desde luego. ¿Sí? Pero lo local también existe. Entonces es la dialéctica entre lo global y lo local, lo que crea lo local. Ahora, tenemos un tipo de globalización financiera, que esa es la que podríamos discutir. Ahí está la tensión, si esa es la mejor globalización que conviene. O sea, es que bueno, ahí Europa es una parábola que nos debería recordar el graso error que es querer construir la unión de los seres humanos alrededor de una moneda o de la economía. ¿Sí? Y es un fracaso, ya lo estamos viendo, ya hace algo por todos lados. Y el que lo plantearon, esta plática la tuve en una cantina suiza, y yo le decía a un suizo, ¿por qué si todo el mundo quiere ser europeo y ustedes están en el corazón de Europa, ustedes no quieren ser? Tienen los bancos que son mucho dinero y no quieren dárselo a Europa. Entonces le decía, ¿quién tiene la razón? ¿Los europeos o ustedes? Ellos decían nosotros, porque son 4 pisos. Uno es el piso internacional, otro es el piso nacional, luego los cantones. No, ese es el último piso, los cantones. Están las regiones o los estados. Ya, sí, claro.
En México, por ejemplo, hemos cometido el error de darle mucho peso al nacional y a los estados. Y hemos sacrificado a los municipios y la parte internacional. Con el neoliberalismo se dio más énfasis a la parte internacional. Claro. Los suizos dicen, la clave es el piso 1 y el piso 4. El piso 1 porque es el cantón que vienen de hace 500 años y es el que te protege al individuo. Y se dieron de manera natural. Hay tantos intereses Y sociales. se dieron de manera natural. Ese es el que te cuida. La política. Y la parte internacional, porque Suiza, que no tiene océanos, tiene la flota más importante del mundo y tiene las transnacionales más importantes del mundo y capta dólares de allá. Pero todo pensando en el individuo. ¿Por qué va a ser el fracaso de la economía mexicana, del modelo neoliberal mexicano? Porque no puso al ser humano como el centro, el eje del modelo económico. Hay un desprecio de este modelo neoliberal del ser humano. Y hay un desprecio de las clases medias. Por eso el PAN pierde el poder. Porque el PAN, siendo su clientela, la clase media, la destruyó. Entonces vino la venganza de la clase media. ¿Cuál va a ser el costo de la factura que va a pagar el PRI el próximo año? Haber aprobado el IVA, medicinas y alimentos en sus estatutos, aunque luego los dejaron colgados de la brocha. ¿Pero quién va a quedar? Porque hay un vacío. Ese es el misterio, porque son nuevas reglas, nuevas instituciones, hay nuevos jugadores. El panal, Dios los fije. ¿No? Entonces, ¿cómo va a reaccionar la sociedad mexicana? Porque yo creo que la sociedad mexicana es antineoliberal y le están imponiendo un modelo estralógico, un modelo individualista basado en la competencia, cuando el mexicano es un ser colectivo y basado en la complementariedad. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser la factura que va a dar la sociedad mexicana y hacia dónde va a ser? ¿No? Yo no quiero aventurar aquí esos escenarios ahorita, pero lo que estamos viendo es que puede llevar a caos un sistema, tanto en un país como a nivel mundial. Pero puede haber una lógica que lo esté pensando, una razón, o esto se puede estar creando por accidente. ¿Sí? Son como los dos extremos, el empirismo americano y la planeación soviética. Vimos que se colapsó la planeación soviética y pareciera el triunfo del empirismo, que era lo que decía Francis Fukuyama: llegamos al fin de la historia, es democracia y libre mercado. Luego él un año después dijo: me equivoqué. No tomé en cuenta el ser humano, no tomé en cuenta la parte social, ¿no? Entonces, es lo que está pasando en México. No se está tomando en cuenta el ser humano, que es la base. El ser humano es el principio y el fin. Eso lo va a pagar carísimo en México. Yo ya lo estoy pagando, pero lo va a pagar muy caro. Exacto. Entonces, cuando hablamos de los futuros de México, aquí podemos ver, ¿se está salvando a México, se está moviendo a México, o México está hoy día totalmente paralizado? México está con una frustración social, con una desesperanza social. Se apostó demasiado a unas reformas que la gente dice, esas reformas no están teniendo resultado. Pero ahora el gobierno dice, no, es que el problema es de percepción y la culpa son los medios y son la crítica destructiva. Entonces, y dicen, es que el movimiento se va a ver dentro de 30 años, ¿no? Entonces, como decía Keynes, en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Lo que cuenta es el hoy. No es dentro de 30 años. Sí, ya este vampirismo generacional de que trabajen duro para las próximas generaciones y llegar a esas nuevas generaciones les repite lo mismo. Entonces dicen que al final del día solamente tenemos dos brazos, uno lleno de resultados, frutos, ganancias, y otro lleno de excusas, pretextos, justificaciones. Y lo que está teniendo el actual gobierno es muy lleno de puras excusas y pretextos. Y esto es indigno. Por supuesto. ¿Sí? Para un ser humano que da puras excusas, justificaciones, es indigno. ¿A qué hemos pagado? Bueno, hasta quedarnos en calzoncillos, ¿no? Y los neoliberales han sido buenísimos para encontrar excusas. Que la crisis internacional, que la devaluación, que la manga del muerto, que se cayó el precio del petróleo, etc. Eso sobra. ¿No? Y ya los mexicanos estamos desesperados y hartos de ese tipo de discursos. Sí, por eso cada vez es menos raro los linchamientos, otro tipo de situaciones, las que muestran esa desesperación. Pero yo plantearía, esa desesperanza social puede tener tres salidas. Uno, lo que pasaría en Europa o en otros países es se politiza. Otra salida es que se criminaliza. Que ya se ha querido hacer aquí en México. Y otra salida es que se convierte en subversión. Sí. Entonces, hay esta desesperanza. La apuesta de los estrategas del gobierno está basada en tres: en el olvido, en la propaganda
y en los subsidios. Sí. Y les funciona bastante bien hasta cierto punto, ¿eh? Por eso vuelvo sobre lo que decía al inicio, sobre esta cuestión de la ignorancia. Se menciona aquí una cosa que es uno de los temas que más me gustan, que deriva del siglo XVIII francés, de la Ilustración, en donde la apuesta, grosso modo, es: mientras menos ignorante es una persona, más libre es. Y entendamos por libre, más es capaz de decir no lo acepto. Ese nivel no lo han alcanzado los mexicanos. Ese nivel. O son contados los que dicen no lo acepto. Y los llaman populistas, los llaman de 15 a cuantas maneras, ¿no? Los denostan automáticamente, ¿no? Me da mucha risa porque hay propuestas que hacen a veces los de la izquierda mexicana, que no es una izquierda muy light, pero bueno, esa izquierda, son populistas. Llega uno del PAN diciendo exactamente lo mismo y ya no es populismo. O sea, hay una ceguera terrible que está promovida por una ignorancia sistemática mantenida. Son realmente malévolos estos señores. No solamente dan excusas, sino que hacen todo lo posible por tener sumergido al pueblo, ¿sí? En una ignorancia que, claro, por supuesto, van a estar mucho más preocupados por el pasecito a la red. Que no es casual que pongan las discusiones de la ley de telecomunicaciones en pleno mundial de fútbol. Eso no es una coincidencia, está perfectamente planeado, ¿sí? Es espantosamente malévolo, ¿sí? Sí. Yo plantearía, o sea, cuando hablabas de cuál era el mayor problema de México, yo lo plantearía en términos de desafíos. Pero yo lo dividiría en 4 dimensiones: la dimensión social, económica, política y judicial. Ciertamente el desafío, el mayor problema social es la ignorancia, pero en términos económicos es la improductividad, la concentración del ingreso, ¿no? Podríamos decir que a nivel social, o sea, la falta de educación, la miseria, el hambre hoy, que antes no había hambre en México, pero hoy hay 1 de cada 10 mexicanos padeciendo hambre. Es imperdonable porque México no es África, México es un país muy rico. ¿Sí? En términos de justicia, o sea, la injusticia, en términos judiciales, la injusticia y esta mentalidad de exacción, la corrupción, la simulación, la impunidad. Y en términos políticos, este totalitarismo, este centralismo. ¿Hacia dónde podría ir México? Pero no lo veo que esté yendo hacia allá. En lo social, hacia la inclusión, hacia una revolución educativa que sacara al país de la ignorancia. En términos políticos, hacia la participación, hacia la democracia real, no esta democracia simulada. En términos judiciales, hacia el respeto a los derechos humanos, el fin de esta impunidad, de esta corrupción. Y en términos económicos, a una productividad y una competitividad. Me gustaría ver que México se estuviera moviendo hacia allá. No lo estoy viendo hacia allá, pero tampoco estoy viendo que México se esté yendo hacia un colapso o a una revolución. Más bien lo que se ve en México es una implosión. O sea, un atorón, o sea, un estancamiento, un no vamos a ningún lado, esta desesperanza de nada nos saca. Sí, lo cual lo convierte en presa muy fácil de todos los demás que andan por allá afuera, ¿verdad? Sacarle hasta... Pero yo quisiera, o sea, irme acercando a las conclusiones y decir esta frase que decía el este filósofo español, yo soy yo en mi circunstancia. Yo soy yo en mi circunstancia. A pesar de que mi padre es ruso, mi madre es española, pero yo casi totonaca, o sea, a mí me educaron pensando que yo era víctima de las circunstancias, como que yo no podía cambiar las circunstancias. O sea, como que yo era yo y las circunstancias acá, y yo no tengo la culpa del gobierno corrupto o del subdesarrollo de todo esto. Todo eso me calla bien. Y lo que dice José Ortega es: yo soy yo y mi circunstancia. O sea, mi circunstancia también es mía. Por supuesto. Y dice, y si no la salvo yo,
Si no la salvo a ella, no me salvo yo. O sea, no solamente es mía mi circunstancia, sino que yo la tengo que salvar. O sea, son mis políticos corruptos, son mis narcotraficantes. O sea, los narcotraficantes no vinieron en naves extraterrestres. Los secuestradores, los que cortan cabezas, son mexicanos, son nuestros hermanos. Yo digo, ¿en qué fallamos como maestros, como padres de familia, como funcionarios, como periodistas, como empresarios, para que uno de nuestros hermanos está haciendo tonterías? Porque cuando alguien corta una cabeza, la primera cabeza que se está cortando es la suya. Cuando alguien mata, al primero que está asesinando es a él mismo. Claro. Cuando el ser humano destruye la Mahaya, todos. Entonces, ¿qué les dijimos mal? ¿Sí? En algo fallamos los mexicanos, que algunos de nuestros hermanos andan con la brújula muy, muy extraviada. Yo creo que lo que ha fallado aquí es enseñarle a los mexicanos un auténtico sentido del amor propio, para que se busquen y se encuentren sus propias convicciones, no las que Televisa o TV Azteca les dice que deben tener, sino las que ellos mismos descubren. Porque ahí me parece, hace un rato preguntabas, y creo que es una gran pregunta, ¿cuáles son las pequeñas cosas que podrían tener un largo alcance? Pienso yo que en ese nivel, ante ese panorama tan horroroso, francamente, del futuro de México, es que cada mexicano, cada grupo pequeño de mexicanos logre hacer su propia célula. Si yo tengo un cierto gusto musical, un cierto gusto de lectura, tengo un cierto gusto por este tipo de cosas, yo creo que yo debería poder organizarme y decir, muy bien, si allá afuera lo que me dan es basura, me ofenden con sus actitudes, muy bien, yo no les hago caso, yo hago lo mío. No estoy hablando de resistencia civil, estoy hablando de vivir mi mundo y hacer mi núcleo. Y yo creo que si eso se multiplica por todos lados, va a llegar un momento en que a todos esos señores no los va a escuchar ni su madre, y se acabó en ese momento el teatro. Yo concluiría acá diciendo, o sea, el futuro de México no va a ser necesariamente catastrofista, no forzosamente, o apocalíptico. Yo más bien plantearía, ¿qué futuro vamos a crear? O sea, ¿qué futuro vamos a diseñar o imaginar? ¿Qué futuro vamos a hacer? Porque el futuro nos pertenece a nosotros, no está dado. No es fatalista. No totalmente, pero en gran parte. ¿Sí? Es dialéctico. Hay fuerzas, pero no estamos mancos. O sea, tenemos capacidad de crear este destino. O vamos a dejar que sean las fuerzas, estas fuerzas oscuras, estas teorías de la conspiración, ¿no? Porque sí tiene mucho de mentalidad fatalista el mexicano. Pero ¿hasta qué punto el mexicano va a decir, me apropio de mi destino? Yo soy arquitecto de mi destino, desde mi destino personal hasta mi destino social, y hasta dónde la humanidad se apropia de su destino. Es que entre el argumento que asume, acercándonos igualmente a las conclusiones, esta noción de la complejidad, en donde la naturaleza, con estas retroacciones entre orden y caos, producen un resultado, y ante esos resultados muchas veces una cultura, una nación no puede generar acciones determinantes. Está la otra, la que dice, bueno, socialmente, como individuos podemos asumir esta capacidad constructiva, ¿no? Quizá esta pregunta, y constructiva de cara a lo que nos corresponde en una primera escala, que sería cómo ejercer nosotros mismos nuestras acciones de cara a esta posibilidades de futuro. ¿Cómo me apropio de mi futuro? Yo terminaría diciendo, si es así, si termino diciendo cómo me apropio de ese futuro, la pregunta sería, regresando al planteamiento original, si deseo actuar alimentando este escenario catastrófico, alimentando este escenario tendencial, ¿no? Alimentando este escenario ideal, que es igualmente complicado por utópico, ¿no? Es decir, sabemos que la mayoría de las utopías, en la medida en que las convertimos en ideologías, se vuelven en totalitarias. ¿Y qué tanto yo voy a alimentar de manera individual este escenario de la factibilidad? En donde hay una serie de indicadores que me dicen que en cuanto me vuelva responsable, en cuanto asuma que soy yo en mis circunstancias, puedo colaborarle al otro, asumiendo este eje de responsabilidad
para encaminarnos allá, ¿no? Esta sería de mi parte la conclusión. ¿Y qué les parece si les damos un par de minutos? Lo mío ¿Ustedes quieren tomar lo para que es cerrar? muy simple y muy rápido para que dejar a nuestro muy distinguido invitado que realmente esté nada más. Yo solo voy a hacer una cita de Gabriel Marcel, que es una frase espléndida que me parece que es la actitud que debería convenirnos a todos de cara al futuro que empieza hoy, porque el presente es el último capítulo de la historia. Si yo tengo hambre, eso es un problema fisiológico. Si mi prójimo tiene hambre, eso es un problema moral. Yo concluiría diciendo, en el escenario catastrófico perdimos el desafío. O sea, el reto fue mayor a nuestra capacidad de respuesta. En el segundo escenario, el desafío solamente lo gana una minoría, una élite. Pero las grandes mayorías no lo ganan, lo cual nos lleva a ese problema moral que estás planteando, ¿no? O sea, de cómo puedo ser yo feliz viendo tantas miseria y tanto sufrimiento a mi alrededor. Por supuesto. ¿No? Sin volverme un cínico. Exacto. Una gente, el frío en el corazón que decías, Sí. ¿no? En el tercer escenario, la sociedad logra un equilibrio con el mercado y se vuelve ese escenario utópico, ¿no? De la gente ya no está gobernada por el poder y la riqueza, sino por la verdad, la bondad y la belleza, ¿no? Este ideal de esa Grecia clásica, ¿no? Sí, sí. Esa utopía nunca alcanzada, pero que es ese sueño que nos inspira para seguir luchando y para decir vale la pena. Sí, sí. Vale la pena ser humano, vale la pena vivir esta vida y vale la pena hacer el esfuerzo en caminar hacia una meta que aunque nunca la alcanzamos, simplemente el esfuerzo de ir hacia allá ya vale la pena y nos da felicidad, ¿no? Y el cuarto escenario, que él lo plantea como ese futuro ideal, pero que no parece factible, que es ese mundo basado en la razón, de decir vamos a tirar de una vez todas las fronteras, todas las monedas, vamos a tener, ¿no? Ese ser humano planetario, global, donde se concilian los intereses económicos con los ecológicos y con los sociales, ¿no? Que parece que requiere un ser Sí, sí. humano que no existe, ¿no? Muy difícil. Sí. Muy bien. Les agradecemos mucho, doctor Alexandre Pomposo, Gracias. Yuri Serbolov. Gracias, doctor. Qué bueno que estén Gracias, con doctor. nosotros. Gracias a todos ustedes. Muchas Al gracias. contrario, muchas gracias.